Y quiero, antes de comenzar esta noche, que nos recordemos lo importante que es buscar la sabiduría en las Escrituras. Buscarla de tal manera que se vuelve en nosotros un deseo continuo de pasar tiempo intencionalmente en las Escrituras para crecer en sabiduría, para crecer en entendimiento. El libro de Proverbios es la literatura de la sabiduría y nos apunta a cada uno de nosotros directamente a una vida más recta. Y esa vida recta viene en relación con nuestra conducta correcta o nuestra relación correcta con Dios. O sea, es tan necesario saber que todo cristiano debe de desear crecer en el entendimiento de la palabra de Dios. Así es como nosotros podemos no solamente conocer a Dios, sino que nos instruye a cómo agradar a Dios, que es el deseo o debería de ser el deseo de todo creyente. Mira lo que dice Proverbios capítulo 1 versos 5 al 7. Ya vamos a ir a Romanos. Dice el sabio, verso 5, Proverbios 1, 5 al 7. Dice el sabio, dice, oirá y crecerá, dice, en conocimiento. O sea, lo que hacemos en un lugar como esto, un estudio como esto, es desear que nosotros, no solo al escuchar las Escrituras, que nosotros podamos crecer en el conocimiento de quién Dios es. Dice, y el inteligente, dice, adquirirá habilidad, dice, para entender, verso 6, proverbio y metáfora, dice, las palabras de los sabios y sus enigmas. Verso 7, el temor del Señor, ¿qué dice? Es el principio de la sabiduría. Los necios, dice, desprecian la sabiduría y la instrucción. Déjeme decirle algo, las personas que no quieren oír la palabra de Dios están siendo, no solo demostrando que son necios de corazón, pero ellos están renegando la sabiduría y eso viene de falta de temor de Dios. El no desear conocer a Dios más viene por la falta de no tener temor a Dios. Mire, el creyente está llamado a tener un serio compromiso de crecimiento y estudio en la palabra de Dios para conocer al Dios que dice que ama. Estamos llamados a tener una santa reverencia a las cosas de Dios. O sea, y quiero hacer esto claro, esto no es solo para aquellos que predican o aquellos que evangelizan, no, todo creyente debe de perseverar en el conocimiento de las Escrituras. ¿Para qué? Para conocer al Dios que dice que ama. Proverbios 9, mira lo que dice rápidamente, 6 al 10. Dice, abandona la necedad, dice, y vivirás. Anda por el camino del entendimiento. El que instruye al insolente, dice, atrae sobre sí deshonra. Y el que reprende al impío recibe insultos. Verso 8. No reprendas al insolente para que no te aborrezca, dice. Reprende al sabio y te amará. Las dos personas muy diferentes, ¿no? El insolente no le gusta que le digan que está haciendo algo malo. Porque si le dice al insolente, oye, estás mal en esto, la palabra de Dios dice esto, esa persona lo que va a hacer es insultarnos. Pero si le dice uno al sabio, hey, esto, corregimos al sabio, el sabio, ¿qué es lo que dice? Te amará. Ya usted podrá identificar de cuál es usted, ¿no? Verso 9, da instrucción al sabio, dice, y será aún más sabio.
Estoy en Proverbios 9:9. Dice, enseña al justo, dice, y aumentará su saber. Verso 10. El principio de la sabiduría, ¿qué dice? Es el temor del Señor. Y el conocimiento del santo es, ¿qué dice? La inteligencia. Es importante que veamos estos versículos hoy. ¿Por qué? Porque queremos recordarnos que debemos, como hijos e hijas de Dios, crecer en el conocimiento del Dios que decimos que amamos. No puede ser de palabra nada más, sino que debe de ser de lo que caminamos y mostramos en la manera en que vivimos. Todavía hay una gran cantidad de sabiduría por la cual tenemos que nosotros estar desesperadamente queriendo adquirir de parte de Dios. Y esta sabiduría es adquirida a través de la humildad. No podemos ser arrogantes en la manera que queremos conocer a Dios. Las escrituras, dice la Biblia, que son palabra viva, nos leen. La palabra de Dios es vida a nuestros huesos, dice su palabra. Entonces, cuando venimos delante de Dios, venimos con una actitud o una postura correcta que es de humilde acción, donde nosotros sabemos que estamos completamente dependientes de un Dios que es soberano y que tiene todo bajo control. Es importante conocer al Dios que decimos que amamos. El temor de Dios, escuche esto, es una manera de pensar o un estado de mente donde cambia nuestra actitud, donde cambia nuestra voluntad, el deseo, en inglés es the will that we have, la voluntad, nuestros sentimientos, nuestras obras, nuestras acciones van a cambiar cuando hay suficiente temor de Dios. La razón que el mundo actúa como actúa es porque no hay ni una onza del temor de Dios. Ok, ahora sí empecemos el estudio. Vaya a Romanos capítulo 8, ahí vamos a empezar. Vamos a leer 28, 29, 30 y 31. Romanos 8, 28 al 31. Lea conmigo el verso 28. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, una vez más quiero recordarles esto, todo lo que vamos a leer, todo lo que estamos escuchando es para los que aman a Dios. Todas las cosas cooperan para bien, esto es, dice, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, esa frase de antemano conoció puede reemplazar también la palabra, la presencia de Dios. No presencia, sino presciencia de Dios. A los que de antemano conoció, dice, también los que dice predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30, a los que predestinó, a esos también que dice, llamó. A los que llamó, a esos también que dice, justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, verso 31, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y cuando leemos el verso 28 necesitamos saber algo. No es que algo se resolverá. Okay. No es que está por resolverlo Dios por nosotros, sino es que que eventualmente las cosas van a obrar para nuestro bien. Pero es como el verso dice, sabemos, o sea, ya está todo bien. Es muy diferente a que Dios va a hacer algo para que todo va a estar bien. No, es importante el saber que ya sabemos que todo está bien para los que aman a Cristo Jesús. Dios ya dio el resultado necesario para nuestro bien. Ahora, hay dos palabras importantes, dos palabras vitales que tenemos que hablar acerca de esta noche. Y es la frase que les dije, el de antemano conoció y predestinado o predestinación. El de antemano o la palabra es presciencia o predestinado. Vamos a hablar de esas dos cosas.
Y la realidad es que muchas personas, o algunas personas, y la mayoría de cristianos, no les gusta utilizar estas palabras. Y no les gusta utilizar palabras como la presencia de Dios, o el que Dios nos haya conocido de antemano, o la palabra predestinación, porque en realidad tienen un concepto erróneo de lo que es, de cómo Dios ha preparado el camino para salvar a su pueblo. Y quiero que ustedes sepan que estas son palabras que Dios mismo escogió. O sea, Dios a propósito o con un propósito escogió estas palabras. Y son exactamente lo que Dios quería que supiéramos acerca de cómo Dios salva a su pueblo. Y no nos vamos a avergonzar de usar estas palabras. Dios usó palabras como predestinación y la presciencia. Estas palabras son llamadas, esas primeras dos palabras, son llamadas, la cadena de oro, puede decirle de una manera, de Dios en cómo Dios ordenó nuestra salvación. Y hay 5 chain links, no sé cómo se dice eso, eslabones de cadenas, los eslabones de las cadenas. Hay 5 palabras importantísimas. Okay. Las primeras 2 son la presciencia de Dios, predestinación de Dios. El siguiente es en el verso 30, lo ve usted, la palabra, o cuando Dios nos llama, el llamamiento, que es importante, y la justificación de Dios. Entonces está la presciencia, la predestinación de Dios, el llamamiento, el llamado que Dios hace a nosotros, la justificación que Dios hace a nosotros, y luego la última palabra en el verso 30 que dice glorificados, o nos glorificó. Y estas 5 palabras son importantísimas a cómo Dios quiso establecer la manera en que Él salva a su pueblo. Y estas cosas, escuche esto, la presciencia o el de antemano Dios conoció, la predestinación, el llamamiento de parte de Dios, la justificación de Dios. Esto sucedió en la eternidad pasada. Antes de que Dios fundara el mundo, estableciera el mundo, Dios ya había decidido hacerlo de esta manera. Y la palabra glorificó está en la eternidad futura, que un día Dios nos glorificará en Cristo Jesús. Y todas estas están unidas. Una no sucede sin la otra. Si una sucede, todas sucederán. Y esa es la aseguranza que usted como hijo e hija de Dios tiene que tener. Ningún cristiano debería nunca dudar de su salvación. Debería examinar su caminar con Dios, que es muy diferente. Pero el que es hijo de Dios va a dar frutos de su salvación. El que es hijo de Dios va a mostrar que su vida ha sido regenerada, que su mente ha sido transformada, su corazón ha sido cambiado de un corazón de piedra a un corazón de carne, que ahora es receptivo a las cosas de Dios. Y lo que necesitamos saber de estas 5 eslabones es lo siguiente: que todos estos eventos son incorruptibles, irrompibles, son para siempre, son eternos. Dios no se arrepiente de lo que hizo, de lo que ya decidió hacer. Y todo esto sucede en el tiempo y la eternidad. Y es un regalo de Dios para aquellos, escuche esto, que Dios conoció de antemano. Dios conoció, dice, en inglés la palabra es foreknew, God foreknew. Dios conoció de antemano a aquellos que iban a ser salvos, a aquellos que le pertenecían a Él. Ninguno de esos ¿cómo dije que se llama? Eslabones, gracias. Ninguno de esos eslabones podrá ser roto. Están unidos el uno con el otro. Son forjados, escuche esto, y son mantenidos unidos por Dios mismo. Así es como Dios quiso que esto sucediera. Así es como Dios salva a su pueblo.
Es un orden perfecto establecido por Dios. Dios nos conoce de antemano. Dios nos predestinó. Dios nos llamó. Dios nos justificó y Dios nos glorificó. Todo esto está unido. Y quiero que entienda esto. Es importante. El grupo de personas que Dios de antemano ya había conocido en la eternidad pasada, o sea, antes de la fundación del mundo, ese grupo de personas, escuche esto, es el mismo grupo de personas que será glorificado en la eternidad futura que está por venir. Y en el camino de todo esto no hay agregados a ese grupo, ni podemos sustraer a ninguno en ese grupo, sino que los que Dios ya decidió son los que Dios glorificará. Y eso usted y yo nos debería de dar alegría, gozo. ¿Por qué? Porque vemos que tan bueno y Dios es fiel. Dios es tan bueno que la obra que Él comienza, Él la termina en nosotros. Mire, nadie se agrega al grupo de los que Dios llamó y nadie es removido de las personas las cuales Dios llamó para ser glorificadas. Mira lo que dice verso 29, Romanos 8, 29. Porque a los que de antemano, dice, conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. A los que antes Él conoció, Él predestinó. En ninguna parte vemos aquí, no sé si usted ha identificado, pero yo no he identificado, y muchos de los estudiados en teología no han identificado que tenemos nosotros ahí ninguna participación. No hay ni un solo verso ahí que mencione que nosotros somos partícipes de esto, más que Dios es el que está haciendo todas las cosas. Todo esto es Dios. Esto es una obra de Dios. Dios es el único agente por el cual nosotros somos salvos. Tenemos que entender que estamos involucrados en algo mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar, que solo es por la gracia de Dios que hemos sido apartados para salvación. Verso 30, a los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Nos damos cuenta que es Dios el que lo hace todo. Y aquí voy a adelantar, eventualmente vamos a llegar a Romanos 11, no sé cuándo, seguro que no es este año, pero vamos a llegar a Romanos 11 en algún tiempo. Pero Romanos 11:36 nos dice esto. Porque de Él, dice, ¿de quién? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Es Dios. Porque de Él, dice, por Él y para Él, ¿qué dice? Son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Todo Dios lo hace. Todo es por Él. Todo es no solo por Él, sino es para su gloria. Entre más usted y yo estudiemos la Biblia, más veremos y conoceremos a Dios. Y la mayoría de nosotros, si somos honestos, pensamos que cuando entramos a esta vida cristiana, cuando nosotros entramos a una relación con Dios, que sería algo como esto: Dios, tú haces tu parte, y Dios, yo hago mi parte aquí en la tierra. No te preocupes, tú haces tu parte, yo hago mi parte, y somos una fusión bonita donde vamos trabajando juntos. Dios, yo hago lo mío, tú haces lo tuyo, y ahí vamos hacia adelante. Pensamos que es como una empresa que está junta trabajando
unidos con Dios. Y escuche esto. Creemos que es 50-50 y no es así. Entre más leemos esto, por eso dije la importancia de crecer en sabiduría. Entre más conocemos a Dios y más leemos, nos empezamos a dar cuenta que no es ni 60% Dios, ni 40 yo. No es ni 70 Dios, ni 30 yo. Ni 80, ni 20, ni 90, ni 10, por lo menos, no. Sino que nos empezamos a dar cuenta que es 100% todo Dios. El que hace todo, el que ha hecho todo, el que hará todo. Por eso dijo Pablo, ¿de qué me voy a enorgullecer? Me está olvidando el español, por Dios. ¿De qué me voy a enorgullecer? Si no tengo de qué jactarme, dice. Porque no he hecho nada yo. Es todo Dios. Fue Dios el que eligió salvarnos porque estábamos muertos en nuestras transgresiones, muertos en nuestros pecados. Nos salva y nos da vida eterna. Y nos sostiene desde antes de la fundación del mundo, nos salva y nos sostiene hasta que lleguemos al punto donde en la eternidad futura seremos nosotros glorificados con Cristo Jesús. Y es importante que necesitamos saber estas cosas, de que es Dios el que nos escogió, que es Dios el que nos buscó antes de que nosotros lo buscáramos a Él, que es Dios el que nos conoció antes de que nosotros lo conociéramos a Él. Que es Dios, escuche esto, el que nos amó antes de que nosotros le amáramos a Él. Entonces, déjeme decirle de esta manera, y lo he dicho ya los domingos. Usted tuvo que ver con su salvación tanto como usted tuvo que ver con su nacimiento físico, que fue nada. ¿Qué hizo usted? Nada. Usted no tenía opción, no podía decidir nada. De la misma manera es nuestra salvación espiritual. Es Dios el que lo hace todo. Así que esta noche quiero que hablemos de 2 de los 5 eslabones. Bueno, voy a tratar de hablar de 2 de los 5. Pero si no, todos tenemos tiempo, así que no se preocupe. Y el primero es el de antemano conoció, o la presciencia de Dios. Dijimos la presciencia de Dios, la predestinación de Dios, el llamamiento de Dios, la justificación de Dios y la glorificación de Dios. 5. Hoy vamos a hablar de 2, espero, pero definitivamente de 1, el donde el verso dice de antemano Dios conoció. El apóstol Pablo comienza el versículo diciendo, porque a los que es muy importante como él lo presenta. Romanos 8:29, mire lo que dice, porque a los que de antemano conoció. La palabra por qué ahí, acá está introduciendo una explicación. ¿Qué explicación? Explicando lo que el verso 28 nos acaba de decir. Así que leamos el verso 28, lea conmigo el 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a, ¿qué dice? A su propósito. ¿Qué propósito está hablando ahí? ¿Cuál es el propósito del cual está hablando ahí? ¿El propósito de quién? De Dios. O sea, el propósito, ¿cuál fue el propósito? Que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había elegido, ya había, la palabra en inglés foreknown, ya había conocido de antemano a los que iban a ser salvos, a los que iban a ser glorificados. Verso 28, y sabemos que entonces los que aman a Dios, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Así que en el versículo 29, donde dice para que a aquellos a quienes de antemano conoció, el Él es muy importante, porque ese Él es el Padre, Dios el Padre. Dios el Padre eligió estos 5 eslabones, este orden divino de la salvación. Es Dios el que lo quiso hacer así.
No podemos reinventar cómo el ser humano es salvo, sino es Dios el que estableció cómo el ser humano es salvo. Por eso lo he dicho 101 vez acá. No es una oración de 30 segundos la que salva a una persona. No es repita después de mí, levante la mano y llore algunas lágrimas y Dios lo va a salvar. No es así. Lo siento mucho. Dios estableció esto. Y es importante saber esto claramente. Es Dios el Padre el cual está hablando aquí. Es Dios quien tiene un propósito con estas maneras de salvar a la gente. Es Dios el Padre en quien envió a su Hijo para salvar al mundo. Es Dios el Padre en quien envió al Espíritu Santo al mundo. Es Dios el Padre, el arquitecto de cómo esto funciona. Y todo viene de la primera persona de la Trinidad, que es el Padre. En el versículo 26 y 27 vemos al Espíritu Santo ser mencionado. Pero en el versículo 29 es Dios el Padre en el cual Pablo está hablando aquí. Y necesitamos saber entonces lo que significa la presencia de Dios. La presencia de Dios o el conocer de antemano, el que de antemano Dios haya conocido, es importante saber claramente cuál es su definición. Y déjeme explicarlo de esta manera, espero que nos ayude. La presencia de Dios o el que de antemano Dios nos conoció no significa esto. Déjeme decirlo. Veamos lo que no significa primero. No significa que Dios en el túnel del futuro, de la eternidad, fue hacia el futuro y Dios vio quiénes iban a decir sí a Jesús. Esto no es lo que significa el que de antemano Dios los conoció. Que Dios vio, que este dijo sí a Jesús en tal año, este dijo sí, este sí. Ok, bueno, entonces los conoció de antemano, puedo saber quiénes son los que van a decidir. Mire, déjeme decirlo, no sé cómo más decirlo. Esa es una creencia pagana de Dios. Esa es una creencia pagana de Dios. Eso es adivinación, como que Dios sabe el futuro. No es así. No funciona así. Porque entonces la acción central, escuche esto, de la decisión de que Dios nos conoció es que Él vio que usted decidió hacer algo. Y Dios no necesita Dios no está como quien dice averiguando las cosas. Dios ya sabe las cosas. Y no solo sabe las cosas, Dios predestinó las cosas a que sucedieran. Por eso es ilógico pensar que esto es así. Por eso digo, es una creencia muy pagana, incrédula. Y eso, tristemente, es lo que la mayoría de cristianos creen que significa el que Dios nos haya conocido de antemano o la presencia de Dios. Eso es falso. Déjeme decirle por qué eso es falso. Un par de razones rápidamente. Una de las más importantes. Número 1. Que cuando Dios nunca ha aprendido nada. Dios nunca ha aprendido nada. Dios no ve hacia el futuro y dice, qué bueno que Juanito decidió este año. Bueno, ese es bueno, ahora lo vamos a agregar. No. Dios no aprende algo en el futuro. Si no fuera Dios. Dios, escucha esto, nunca ha aprendido nada. Porque la razón que Dios lo sabe todo es porque Él lo ha preordenado todo. ¿Qué tiene que aprender Dios si Él lo preordenó todo? Sería ilógico, entonces no es Dios.
Y tristemente eso es lo que muchos creen. Número 2. Si fuera así, como lo que acabo de explicar, si fuera donde Él mirara hacia el futuro y vio quienes dijeron sí a Jesús en un tiempo y quienes dijeron no, y basado a esa decisión, Dios dice, ok, estos van a ser mis hijos, estos no van a ser mis hijos. Si fuera de esa manera, ¿sabe qué es todo lo que Dios mirara cuando llegaría a Él? Que nadie decidió creer en su Hijo. Que todos rechazaron a Jesús. Eso es lo que vería si eso fuera así. Y eso se llama la doctrina de la depravación total del ser humano. Y esa doctrina enseña que hay una ceguera en el corazón del inconverso, que no puede ver lo bueno de Dios. No solo no puede ver, no desea lo bueno de Dios. No solo lo bueno de Dios, no desea a Dios. Tienen ojos pero no pueden ver. En asuntos morales hay una incapacidad moral para ejercer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa sin Cristo. Sería ilógico porque no podemos escoger a Cristo porque somos hechos en pecado, nacidos en pecado. Entonces, si Dios mira al futuro, todo lo que vería es nadie decidió amar a Cristo. Romanos 3:11, vaya conmigo. Nos va a ayudar con esto. Bueno, no leamos solo el 11, le voy a dar la versión extendida. Empecemos en el 10. Romanos 3:10 en adelante. Lea conmigo. Me dicen cuando estén ahí. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún, ¿qué dice? Uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Verso 11, verso 12. Todos se han desviado. A unas se hicieron inútiles, dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Verso 13, sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Verso 14, llena está su boca de maldición y amargura. Verso 15, sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Verso 17, y la senda de paz no han conocido. Verso 18, y es lo que empecé hablando esta tarde. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El mundo no teme a Dios. Por eso actúa como actúa. Esto es todo lo que Dios vería. Si fuera la definición de la presencia de Dios como lo hemos hablado, si fuera así, entonces todo lo que Dios vería es que nadie escogió a Cristo Jesús. Número 3. El verso no dice lo que Él vio de antemano, sino que el verso dice los que de antemano conoció. Y esto es importante, porque no dice el verso no dice que Él vio de antemano, el ver es refiriéndose a alguna acción hecha. No está hablando de hacer una acción, sino no está hablando de acontecimientos que han sucedido, sino está hablando a individuos. Y por eso Pablo lo pone de la manera que lo pone. A los que de antemano, los que son individuos, no son eventos. Y esto es importante saber. ¿Por qué? Porque Dios salva individuos. Mire, es tan triste saber que muchos cristianos simple y sencillamente el verso lo dice bien, por falta de sabiduría mi pueblo perece.
Y por eso comencé diciéndoles esta noche, es tan importante que usted y yo deseemos crecer en Cristo Jesús más y más cada día. O sea, toma un esfuerzo intencional de su parte, de mi parte, conocer al Dios al que amamos. O sea, no sé cómo más decirlo, tenemos que desconectarnos de este mundo y conectarnos con Cristo Jesús. No sé cómo más decirlo. Tenemos que pasar tiempo en las Escrituras. El necio rechaza la sabiduría, dice la Biblia, dice el proverbio. El sabio la recibe. Ok, número 4. Y aquí está el verdadero significado de lo que él de antemano conoció o la presencia de Dios significa. Y es simple, y es elegir amar antes de. Es que Dios elige amar antes de. Él escogió amar a alguien de antemano. Él escogió amarnos a nosotros sin merecerlo de antemano. La palabra significa Dios elige, Dios decide, Dios ama antes de que usted haga algo bueno o malo. Esau I hated, Jacob I loved. A Esaú detesté y a Jacob amé. Babies. No habían hecho nada malo, nada bueno. Y Dios ya había decidido. Dios ama diferente. Él escogió amar a alguien de antemano. Es como Dios quiso que fuera. La presencia está, escuche esto, inseparablemente conectada con la predestinación. Van de la mano. El que Dios nos conozca de antemano va de la mano con que Dios nos haya predestinado. Y no me va a dar tiempo para entrar a la predestinación, pero por lo menos escuche esto para terminar un poco, para que vayamos. La predestinación, vamos a hablar definitivamente de ella la próxima semana, pero la predestinación lo que hace es solidifica, creo que esa es palabra, solidifica todo y se vuelve irrevocable todo lo que Dios ha hecho y no se puede cambiar. El que Dios haya predestinado nuestras vidas, sella, garantiza, confirma, solidifica bien, que nunca eso se va a remover de ahí. Nunca eso va a cambiar. La predestinación significa, escucha esto, el destino ya está determinado por Dios antes de que comience el camino o el viaje. Una vez más, la predestinación quiere decir que el camino o el destino ya está predeterminado por Dios antes de que comience el camino. La predestinación significa exactamente lo que significa. Significa que Dios ha predestinado el destino de aquellos que de antemano conoció. Significa que Dios ha predestinado el camino de aquellos que de antemano Dios conoció. Nos amó tanto, nos conoció de antemano y ahora nos predestinó para un propósito. Que es que un día seremos ¿qué? Glorificados en Cristo Jesús. Y no hay nada en el tiempo y en la eternidad que cambie lo que Dios ya ha decidido. Amén. Pero el que piense lo que creo que algunos puedan pensar, tiene un gran problema en su vida. Si piensa, pues entonces puedo hacer lo que yo quiera, porque Dios me sigue amando. Puedo actuar como yo quiera, porque Dios me sigue amando. Y esa persona, X, quien sea,
en realidad no ha entendido el Evangelio de Cristo Jesús. Esa persona posiblemente no ha nacido de nuevo. Esa persona simple y sencillamente, y lo he dicho 100 veces, es una persona religiosa que va a la iglesia por tradición, por costumbre, por lo que sea. Porque el que ha nacido de nuevo, su vida reflejará frutos de arrepentimiento. Y esos frutos de arrepentimiento son que estamos esforzándonos día a día a vivir vidas que glorifican a Dios. Y eso será evidente. Y usted va a hacer esas cosas porque usted reconoce lo que Dios ha hecho desde antes de la fundación del mundo en su vida, que lo ha conocido, lo ha predestinado, lo ha llamado, lo ha justificado y un día será glorificado por Dios. Y de ahí nadie nos mueve. Esto es eterno y por eso tenemos nuestra salvación segura. Por eso dije, ningún cristiano debe dudar de su salvación. Si duda de su salvación, simplemente no ha entendido lo que Dios ha hecho, lo grande de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y tenemos que entender esto mejor cada día. El esfuerzo tiene que ser intencional. No sé cuál es su rutina de crecimiento en la palabra de Dios, si es 1 hora a la semana, si es media hora a la semana, si son 5 horas a la semana, si es 1 hora cada noche, sea lo que sea, estoy seguro que puede mejorar. Yo ya terminé, pero le voy a dar un consejo. El primer libro de la Biblia que yo leí fue el Proverbios. Y la razón que fue Proverbios es porque para mí se me hizo simple. No soy muy inteligente, pero sí pude entender que hay 31 capítulos en Proverbios y hay 31 días en el mes. Y dije, uno cada día, en un mes leo Proverbios. Se me hizo muy fácil. Y por ahí comencé. Yo le animo a que lea Proverbios porque es un libro de sabiduría. Y le aseguro que después de leer un par de noches seguidas, Proverbios 1, 2, 3, ya no va a leer solo un capítulo, sino que va a leer 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque así es como funciona la palabra de Dios. Nos atrae. Entre más conocemos a Dios, más deseamos de Dios. Amén.